Chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la parte de química, el tema uno para primero y secundaria, ¿está bien? Y vamos a ver lo que es la ciencia. Ya primero, a ver, la química, ¿qué va a ser? Es una ciencia natural, al igual que la física, que estudia la materia, su estructura y su composición, ¿está bien? Esa es la química. A ver, acá han dado una pequeña definición, ¿no es cierto?, de qué es la ciencia. Es un conjunto de métodos y técnicas para la organización de conocimientos. Este conocimiento ha sido adquirido en el tiempo por hombres y mujeres que han hecho uso de la observación y el razonamiento. Claro, utilizaban antes el método empírico, ¿verdad? Pero conforme pasan los años, se llegó a ciertos pasos para poder explicar un fenómeno y un suceso. Eso vendría a ser el método científico que utiliza la ciencia, ¿ya?, para validar un fenómeno, ¿no es cierto? Para crear una teoría o una ley, que es el objetivo fundamental. Mira, ahí me hablan de las características del método científico, que te hablé, que es un conjunto de pasos, ¿no? Seis en total. Bueno, algunos son más, ¿no? O sea, dependiendo cómo lo pueden tomar, ¿no? Ya, a ver. Vemos, a ver, características del método científico. Primero, el método científico es racional. Claro que sí, utiliza la razón. El método científico es analítico. Utilizamos también el análisis de la situación, del fenómeno, del suceso. El método científico es claro y preciso. Claro, a través de cálculos de esto podemos demostrar de que es preciso, ¿no? Puedo crear una ley, ¿no? Una ley que es exacta. El método científico es verificable. Claro, se puede verificar, ¿no? Mediante la experimentación, voy verificando, ¿no? El método científico es explicativo. Claro, cuando llegas a una ley o a una teoría, puedes explicar un fenómeno o un suceso como ha llegado a ocurrir, ¿no es cierto? O cómo llegó a sufrir ese evento, ¿no? ¿A través de qué? Del método científico. ¿Cuál es el objetivo del método científico? A ver, acá te dicen que el objetivo del método científico es buscar la verdad fáctica. A ver, ¿a qué se refiere con la verdad fáctica? Mira, fáctico es cuando se basa en la observación e información. El método científico se nutre de datos concretos, ¿me entiendes? O sea, la verdad fáctica vendría a ser la verdad de los hechos, ¿no es cierto? Pero hechos que son válidos y verificables, datos concretos, ¿ya? Y para lo cual utilizamos la observación y la experimentación, que son las bases de la ciencia, ¿no es cierto? Del método científico es en lo que se basa, ¿no es cierto? La observación y la experimentación. A ver, pasamos a la siguiente parte. Las etapas del método científico. A ver, acá lo han puesto como 7 etapas, ¿no? O sea, son 6 y 7, ¿no? Algunos la consideran algunos pasos, otros no. Ya primero la observación. Observamos el fenómeno o el hecho. Luego, una vez que yo he observado el fenómeno, planteo mi hipótesis, mis posibles soluciones, mis posibles respuestas a mi observación. Luego entro a la parte experimental, a la experimentación. Comienzo a demostrar mi hipótesis, ¿no? Si es verdadero, si es falso, y voy descartando. Luego vienen los resultados. Hice mi experimentación, descarté, y con los resultados llego a las conclusiones de que por qué ha sucedido ese fenómeno, ¿cierto? Las conclusiones. Luego de las conclusiones a las cuales yo llego, yo planteo mi teoría, que viene a ser mi hipótesis más acertada del fenómeno. Es lo que más se acerca a mi respuesta. Y si esa teoría se comprueba universalmente en el planeta Tierra o también en el universo, se convierte en una ley científica, como la gravedad. La gravedad se verifica en cualquier planeta, en la Luna, en Júpiter, en todos lados va a haber gravedad. Es una ley universal. Ya, ahora entramos al medio ambiente. ¿Qué viene a ser el medio ambiente? El medio ambiente viene a ser el entorno natural que abarca a todos los seres vivos y no vivos. En la interacción entre el ser vivo y su entorno se le conoce como medio ambiente. ¿Está bien? Ahora me hacen una pregunta, a ver, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio ambiente, que se desarrollan, sea un medio físico, biológico, y en conclusión la ciencia que estudia los ecosistemas. Claro, la ecología se va a encargar de estudiar los ecosistemas en sí, ya. Pero ¿qué es un ecosistema?
es un sistema ecológico que incluye todos los organismos que en ella habitan, sino también las condiciones físicas del clima y del suelo. O sea, todo el conjunto, ¿verdad? Clima, suelo y también los seres que están ahí, ¿no es cierto? Todo me genera un ecosistema, ¿no es cierto? Los animales, plantas, el clima, el suelo, los ríos, todo viene a ser, todo el entorno, ¿no? Forma mi ecosistema. Mira, y acá te han puesto el sabías que, ¿no? La palabra ciencia viene de latín, o sea, de science, ¿no? Que significa conocimiento. Y la palabra ecología de lo que te estaba hablando viene a ser lugar donde se vive o casa. Y logos tú ya sabes que es estudio tratado. O sea, el estudio de la casa o el lugar donde viven los seres, ¿no es cierto? Ya, ahora entramos a los componentes del ecosistema. Tenemos los componentes bióticos. Bio viene de vida, ¿no es cierto? Ahí tenemos las bacterias, las plantas, los animales, el hombre. Todo lo que tenga vida van a ser los componentes bióticos, acuérdate. Bióticos, bio, vida. Y los componentes abióticos, a es un prefijo que es negación, ¿no es cierto? Abióticos que no tienen vida, no vivos, ¿no? En este caso sería el agua, el aire, la luz, el clima, el relieve, el suelo, ahí están puestos. Está bien claro este librito, ¿ah? Ya, ahora mira, niveles de organización de un ecosistema. Primero, el individuo. ¿Qué es un individuo? Es un solo ser vivo que posee las características para sobrevivir en un ecosistema, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, ya está formado por una sola especie, un lobo, un oso, ¿no es cierto? Es un solo individuo, ¿no? Ya. ¿Qué más? Población. Es el conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, si yo tengo lobos, un lobo vendría a ser un individuo. Y la población vendría a ser la jauría, ¿no es cierto? La agrupación de los lobos que se juntan para cazar. Comunidad. Es el conjunto de poblaciones de distintas especies. En este caso ya no solamente va a haber una población que es de una sola especie, va a haber muchas, ¿no es cierto? Tengo una jauría que es un conjunto de lobos. ¿Qué más? Tengo una bandada, ¿no es cierto? Que es un conjunto de aves. Puedo tener un cardumen, que es un conjunto de peces, o también osos, ¿no es cierto? Esa es una comunidad, ¿no es cierto? Es el conjunto de poblaciones. Ya está. En la cadena alimenticia van a ver los productores. Los productores son los que se generan sus propios alimentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las plantas a través de la fotosíntesis generan sus propios alimentos, ¿ya? Y le llamamos qué cosa a los productores, le llamamos autótrofos, seres autótrofos que generan sus propios alimentos, autótrofos. Y tenemos a los consumidores, que son los animales que pueden ser herbívoros y carnívoros, ¿cierto? Son los consumidores que consumen, por ejemplo, las plantas, ¿no? Primarios cuando consumen, ¿qué cosa? Las plantas, o sea, los herbívoros. Y secundarios cuando consumen carne, secundarios, los carnívoros, ¿ya? Ellos no elaboran sus propios alimentos y se les llama heterótrofos, ¿está bien? Acuérdate, autótrofos cuando generan sus propios alimentos, como las plantas, y heterótrofos cuando no generan sus propios alimentos, ¿ya? Y los consumidores son seres heterótrofos, ¿ya? Ahora C, descomponedores. Son los organismos encargados de desintegrar, ¿no es cierto? La materia orgánica. Ahí tenemos a los hongos y las bacterias. Cuando muere un ser o un animal, ¿qué pasa? Se degrada, no se descompone, ¿no? Y acá intervienen ¿qué cosa? Los hongos y las bacterias para descomponer. Bueno, chicos, eso es la parte teórica, ¿ya? En el siguiente video vamos a ver la parte práctica, la resolución de problemas.